Seguimos con los protozoarios extraintestinales. La clase pasada estudiamos a Toxoplasma gondii, cuya vía de entrada es generalmente la vía oral, aunque también puede transmitirse por vía congénita. Las amibas de vida libre que les tocan a ustedes entran por vía nasal. Hoy iniciaremos el estudio de 3 géneros de protozoarios extraintestinales que son transmitidos por vectores. Estos géneros son el género Plasmodium, el género Trypanosoma y el género Leishmania. El tema de este día corresponde a Plasmodium. El género Plasmodium causa la enfermedad parasitaria más importante en el mundo. De todas las parasitosis existentes, esta es la número 1 en cuestión de número de muertes que ocasiona cada año a nivel mundial. Y de todas las enfermedades infecciosas en general, llámense virales, fúngicas o bacterianas, es la número 2 en mortalidad, solo por detrás de la tuberculosis. Esta parasitosis es transmitida al hombre por mosquitos infectados con un protozoario del género Plasmodium. Por ello, el nombre científico de la parasitosis es plasmodiosis, pero no se conoce con este nombre. La denominación mundial es malaria, mientras que en América Latina se conoce como paludismo. Nos vamos a referir a ella indistintamente como malaria o paludismo. Entonces, insisto, el paludismo o malaria es la parasitosis más importante porque es la que más gente mata cada año a nivel mundial. Es ocasionada por un protozoario que pertenece al género Plasmodium y filum Apicomplexa. Por lo tanto, es un parásito que se reproduce tanto sexual como asexualmente. Es intracelular obligado y en el hombre infecta hepatocitos primero y posteriormente invade a los eritrocitos. El paludismo es transmitido al hombre por la picadura de mosquitos del género Anopheles, específicamente la hembra, que es la que se alimenta de sangre. El macho, al no ser hematófago, no interviene en la transmisión de esta parasitosis. La enfermedad se caracteriza por la aparición de paroxismos que se repiten de forma periódica. Los paroxismos constan de fiebre muy elevada acompañada de escalofríos intensos y diaforesis, que es una sudoración profusa o abundante. Además, puede haber otros síntomas como anemia y hepatoesplenomegalia. La complicación más grave y frecuentemente fatal de esta parasitosis es la malaria cerebral. Para que se den una idea de la magnitud del problema causado por esta parasitosis, la Organización Mundial de la Salud ha estimado que en África, que es el continente más afectado por esta parasitosis, diariamente mueren 3,000 niños menores de 5 años, lo que se traduce en que la malaria mata a un niño africano cada 30 segundos, debido principalmente a la complicación cerebral de esta parasitosis. El paludismo es una enfermedad muy remota, cuyos síntomas fueron descritos en los antiguos escritos médicos chinos. Posteriormente, los síntomas de la fiebre palúdica se atribuyeron a la picadura de ciertos insectos y luego varios escritores romanos la relacionaron con los pantanos. De hecho, la palabra paludismo deriva del término latino palus, que significa pantano. En 1880, un cirujano del ejército francés de apellido Laveran fue el primero en observar los parásitos en la sangre de un paciente que sufría paludismo. Por su descubrimiento y la gran relevancia de esta enfermedad, Laveran fue galardonado con el Premio Nobel en 1907. En 1897, Ronald Ross fue el primero en demostrar que Plasmodium podía ser transmitido de pacientes infectados a los mosquitos. Luego, Ross demostró que estos mosquitos infectados podían transmitir a Plasmodium de un ave a otra. Así se descubrió el intervalo de tiempo durante el cual el parásito se desarrollaba en el mosquito y se resolvió el problema de la transmisión del paludismo.
Por estos descubrimientos, Ross también recibió el Premio Nobel en 1902. Hasta la fecha se conocen más de 100 especies de Plasmodium. Estas especies afectan mamíferos, aves, reptiles, pero son 4 las especies que afectan al hombre. Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium malariae y Plasmodium ovale. De todas ellas, Plasmodium vivax es la especie de mayor diseminación mundial, sobre todo en regiones templadas del planeta. Esta es la especie que más casos produce en nuestro país. Plasmodium falciparum es el más frecuente en África, el sur del Sahara y los trópicos. Ovale se encuentra casi exclusivamente en África y malariae está presente en África, Sudamérica y una región de Nueva Guinea. Plasmodium falciparum produce las formas más graves de paludismo y es responsable del 90% de los casos que se presentan en África. Vivax causa enfermedades debilitantes y recurrentes, pero rara vez mata. Malaria y ovale son también más o menos benignos. Los paroxismos, es decir, la fiebre, los escalofríos y la sudoración profusa se van a presentar cada 48 horas en el caso de falciparum, vivax y ovale, y en el caso de malaria se van a presentar cada 72 horas. En relación a la epidemiología, el paludismo es endémico en más de 90 países y existe en pequeñas áreas de transmisión en 8 países más. De acuerdo con la OMS, cerca de la mitad de la población está en riesgo de contraer la enfermedad. Cada año se presentan aproximadamente 500 millones de casos. De estos 500 millones de casos, el 90%, es decir, aproximadamente 450 millones, se van a presentar en África. Y Plasmodium falciparum, que es la especie más letal, ocasiona cerca del 95% de esos casos. Se presentan entre 2 y 3 millones de muertes cada año a nivel mundial, de las cuales casi 90% corresponde a niños menores de 5 años. En el siglo XX se registraron en total alrededor de 150 millones de muertes. La mayoría de las muertes, el 95% aproximadamente, son causadas por la especie falciparum. En las áreas endémicas, solamente el 20% de los sujetos infectados muestran síntomas. El 80% restante funge como importante reservorio de esta parasitosis. En el mapa podemos ver en color rojo que el paludismo actualmente está confinado a las áreas tropicales más pobres de África, de Asia y de América Latina, a diferencia de lo que sucedía en el pasado, donde esta parasitosis se encontraba bastante dispersa en el planeta. Entonces, resumiendo, la malaria o paludismo existe en aproximadamente 100 países, principalmente en las regiones tropicales de Asia, de África y de América Latina. África es el continente más afectado, ya que el 90% de las muertes se presentan en ese continente. De las 4 especies, la más letal es Plasmodium falciparum. En nuestro país, la mayoría de los casos son producidos por Plasmodium vivax y una pequeña cantidad por Plasmodium falciparum. Los focos en México están localizados en estados como Chiapas, Oaxaca y Durango. La transmisión del parásito al hombre se da predominantemente por un mecanismo vectorial. Ya les mencioné que el paludismo es transmitido al hombre por la picadura de mosquitos hembras del género Anopheles, que son las hematófagas. Los mosquitos hembras del género Anopheles infectados, cuando pican para alimentarse, también inyectan saliva. Y esa saliva lleva a una fase del parásito llamada esporozoito, que es la fase infectante para el hombre. La transmisión también puede ser por inoculación directa de glóbulos rojos parasitados por vía sanguínea y un mecanismo transfusional. O bien puede ser transmitido por vía sanguínea, pero de manera casual por pinchazos con jeringas contaminadas.
La vía de transmisión transplacentaria es menos frecuente, pero pudiera presentarse. Los mosquitos del género Anopheles habitan en climas tropicales y cálidos, lo cual concuerda con los lugares donde se presenta el paludismo. Cuando un mosquito Anopheles ingiere sangre de un hospedero infectado con Plasmodium e ingiere una fase del parásito que se llama gametocito, el parásito tardará en desarrollarse en el mosquito de 10 a 30 días aproximadamente. La longevidad de los mosquitos adultos va a depender de varios factores como la temperatura, la humedad, la época. Por lo general, un macho vive una semana, mientras que la hembra puede vivir más de un mes. A diferencia de otros géneros de mosquitos como el género Aedes que transmite el dengue, el mosquito Anopheles se caracteriza porque cuando se está alimentando lo hace levantando la colita. El ciclo biológico de Plasmodium es heteroxénico o indirecto, es decir, se requiere más de un hospedero para que pueda ser completado. En el mosquito se lleva a cabo la reproducción sexual del parásito, por lo que funge como un hospedero definitivo. Y en el hombre se va a llevar a cabo la reproducción asexual, entonces va a fungir como un hospedero intermediario. El ciclo de vida de Plasmodium es complejo porque tiene una gran cantidad de fases o formas. La fase infectante para el hombre es el esporozoito. Este esporozoito, una vez que entra al hombre, va a invadir las células hepáticas y ahí dentro de los hepatocitos se va a reproducir asexualmente y va a dar lugar a un esquizonte hepático. Este esquizonte hepático está constituido por millares de merozoitos. Cuando el esquizonte madura y se rompe, los merozoitos quedan libres y van e invaden a los glóbulos rojos. Dentro de los glóbulos rojos, el merozoito se va a transformar en un trofozoito. Ese trofozoito se va a reproducir asexualmente por esquizogonia y va a generar un esquizonte eritrocítico, que también contiene merozoitos. El esquizonte se va a romper, va a dejar libres a los merozoitos y esos merozoitos pueden ir a invadir nuevos glóbulos rojos. Dentro del glóbulo rojo, el parásito va a reproducirse asexualmente nuevamente por esquizogonia o bien puede reproducirse, no puede reproducirse, sino que más bien puede llevar a cabo un proceso llamado gametogénesis para formar a los gametocitos. Estos gametocitos son la fase infectante para los mosquitos. Se los llevan con la sangre cuando pican a los individuos parasitados. Una vez en el mosquito Anopheles, esos gametocitos van a madurar a gametos, se va a llevar a cabo la fecundación, se va a formar un huevo cigoto que posteriormente se va a transformar en una fase móvil del parásito que se conoce como oquineto. Este oquineto se va a transformar en un oquiste que va a llevar a cabo la esporogonia y va a formar una gran cantidad de esporozoitos, los cuales van a migrar a las glándulas salivales del mosquito y son la fase infectante para el hombre. El ciclo de vida de Plasmodium ya quedamos que es complejo y que se requiere de dos hospederos, un hospedero vertebrado como por ejemplo el hombre y uno invertebrado, el mosquito del género Anopheles. El ciclo se inicia cuando un mosquito infectado pica a un hospedero sano para alimentarse de su sangre y le inyecta una fase del parásito denominada esporozoito. Los esporozoitos van a invadir los hepatocitos y se van a reproducir asexualmente por esquizogonia, dando lugar a un esquizonte hepático que está constituido por millares de nuevos parásitos que cuando madure va a destruir la célula infectada. Los merozoitos son la forma que queda libre después de la destrucción del hepatocito infectado y una vez en el torrente sanguíneo, los merozoitos van a invadir a los glóbulos rojos.
Dentro del eritrocito, el merozoito se transforma en un trofozoito que cuando es una forma joven tiene forma de anillito de compromiso. Este trofozoito se va a multiplicar también asexualmente por esquizogonia y va a formar un esquizonte eritrocítico, el cual al madurar va a liberar de 8 a 32 merozoitos a la circulación. Estos merozoitos pueden invadir glóbulos rojos sanos e iniciar nuevamente la esquizogonia. Después de la invasión del eritrocito, algunos parásitos pueden diferenciarse a gametocitos masculinos y femeninos mediante un proceso que se conoce como gametogénesis. El micro y el macro gametocitos son las fases infectantes para el mosquito cuando éste se alimenta de la sangre de una persona que se encuentra infectada con Plasmodium. Es importante resaltar que la fase hepática, que también se conoce como exoeritrocítica porque se lleva a cabo fuera de los eritrocitos, o que también se conoce como preeritrocítica porque es previa a la fase eritrocítica, no presenta ningún problema para el hospedero, es decir, no hay ningún síntoma debido a la ruptura de los hepatocitos. Es la fase eritrocítica la que está relacionada con todos los síntomas clínicos que se observan en paludismo. Y bueno, este es el ciclo biológico que se lleva a cabo en el hospedero intermediario. Veamos ahora el desarrollo del ciclo de vida en el hospedero definitivo. Este ciclo se va a iniciar cuando el mosquito succiona sangre de un individuo parasitado y se lleva consigo a los gametocitos. En el intestino del mosquito se va a llevar a cabo la gametogonia y la diferenciación a gametos femeninos y masculinos. Luego se realiza la fecundación, se obtiene el huevo o cigoto que posteriormente se va a transformar en una forma móvil del parásito denominada oquineto. El oquineto va a atravesar la pared intestinal del mosquito y cuando se encuentre localizado en su parte externa se va a transformar en un oquiste. Este oquiste va a llevar a cabo la esporogonia, lo cual va a generar miles de esporozoitos que van a migrar a las glándulas salivales del mosquito y van a quedar listos para infectar a otro hospedero cuando lo pique para alimentarse y le inyecte la saliva. Aquí tenemos el ciclo biológico completo de Plasmodium. Tenemos al hospedero invertebrado que funge como un hospedero definitivo porque en él se lleva a cabo la reproducción sexual. Y tenemos al hospedero vertebrado, que puede ser el hombre, en el cual se lleva a cabo la reproducción asexual y funge como un hospedero intermediario. Recordemos que en las glándulas salivales del mosquito se encuentran los esporozoitos, que son la fase infectante para el hombre, y los otros hospederos intermediarios. Estos esporozoitos van a entrar a la circulación sanguínea, se van a dirigir al hígado, van a invadir a los hepatocitos y dentro de ellos van a reproducirse asexualmente por esquizogonia. Se va a formar un esquizonte hepático que contiene varios merozoitos y cuando este esquizonte hepático madure se va a reventar, va a romper también a la célula hepática y los merozoitos van a quedar libres en la circulación sanguínea. Ahí los merozoitos pueden invadir a los glóbulos rojos. Cuando se introducen los merozoitos a los glóbulos rojos, se transforman en una fase del parásito que se conoce como trofozoito. Estos trofozoitos van a también reproducirse asexualmente por esquizogonia, van a formar un esquizonte eritrocítico que va a contener desde 8 hasta 32 merozoitos, dependiendo de la especie de Plasmodium de la que estemos hablando. Y cuando madure también se va a reventar, va a romper al glóbulo rojo, los merozoitos van a quedar libres y pueden infectar nuevos glóbulos rojos. Al interior del glóbulo rojo, algunos parásitos van a continuar con la esquizogonia, pero otros merozoitos van a llevar a cabo un proceso de gametogénesis para formar al micro y al macro gametocitos. Estos micro y macro gametocitos son la fase infectante para los mosquitos. Cuando este mosquito succiona sangre de un individuo que tiene a esos gametocitos, se los lleva con la sangre. En el interior del mosquito
los gametocitos, van a llevar a cabo la gametogonia, se van a formar los micro y macro gametos, que son ya las células sexuales maduras, la femenina y el masculino, van a fusionarse, van a fecundarse más bien, y van a formar el cigoto. Posteriormente, este cigoto se va a transformar en una fase móvil, que es el oquineto, y el oquineto va a atravesar la pared intestinal del mosquito, se va a transformar en un oquiste, que ya no es una forma móvil, pero que va a llevar a cabo la esporogonia para formar una gran cantidad de esporozoitos que van a migrar a las glándulas salivales del mosco para continuar con este ciclo. Entonces aquí tenemos a los dos hospederos de Plasmodium, el hombre, que es el hospedero intermediario, y el mosquito del género Anopheles, que es el hospedero definitivo. ¿Qué fases encontramos en el hombre? Bueno, pues ya con mayor facilidad pueden identificar que en el hombre se encuentra la fase de esporozoito, que es la que inyecta el mosquito, y que este esporozoito se va a introducir a los hepatocitos y va a formar un esquizonte hepático. Estas dos formas las encontramos localizadas en hígado. El esquizonte hepático contiene merozoitos y cuando se revienta deja libres a los merozoitos en la circulación. Estos merozoitos se introducen a los glóbulos rojos y se transforma el merozoito en un trofozoito que se divide asexualmente por esquizogonia, forma un esquizonte eritrocítico. El esquizonte se rompe, deja libres a los merozoitos y esos merozoitos, cuando se introducen de nuevo a los glóbulos rojos, pueden llevar a cabo la gametogénesis para formar al micro y al macro gametocitos. Estos son la fase infectante para el mosquito, y una vez en el intestino del mosquito, estos gametocitos maduran a gametos femeninos y masculinos, se lleva a cabo la fecundación, se forma el cigoto. Este cigoto se transforma en un oquineto que va a atravesar la pared intestinal, luego se transforma en un oquiste. Todas estas fases se encuentran localizadas en el intestino del mosquito Anopheles. El oquiste va a llevar a cabo la esporogonia, la formación de una gran cantidad de esporozoitos que van a migrar a las glándulas salivales. Los tipos de reproducción que se llevan a cabo son la asexual en el hombre y la sexual en el mosquito Anopheles. Las reproducciones asexuales que se llevan a cabo en el hombre son una esquizogonia hepática, que también se conoce como exoeritrocítica o preeritrocítica, una esquizogonia eritrocítica, y en el hombre también se lleva a cabo un proceso de gametogénesis para formar a los gametocitos. En el mosquito Anopheles se va a llevar a cabo la maduración de los gametocitos y la fecundación, se va a llevar a cabo la gametogonia, y también cuando ya tenemos al oquiste, este va a llevar a cabo la esporogonia para formar a los esporozoitos. Con base en la localización del parásito y la reproducción que se va a llevar a cabo, pueden identificarse tres fases en el ciclo de vida de Plasmodium. La primera de ellas se lleva a cabo en el hospedero definitivo y es la fase sexual o esporogónica. En el hospedero intermediario se dan las otras dos fases, que son la fase asexual exoeritrocítica y la fase asexual eritrocítica. Cada una de esas fases del ciclo de vida de Plasmodium será responsable de alguna característica del paludismo. Por ejemplo, la fase sexual o esporogónica es responsable de la transmisión de la enfermedad. La fase exoeritrocítica es responsable de las recaídas, mientras que la fase eritrocítica es responsable de los síntomas clínicos del paludismo y de las recrudescencias. Vamos a ver qué es eso de las recaídas y las recrudescencias. Pero para ello necesitamos primero saber qué es un hipnozoito. Hasta este momento ya sabemos que los esporozoitos que inyecta el mosquito infectado al hombre invaden a los hepatocitos, que se multiplican asexualmente para dar lugar a un esquizonte que rompe al hepatocito y que se liberan los merozoitos para dar lugar al ciclo eritrocítico y a los síntomas. Bueno, pues en el caso del ciclo hepático de dos especies, que son Plasmodium vivax y Plasmodium ovale, algunos parásitos van a detener su desarrollo en el hígado y se van a volver latentes.
Esa fase latente del parásito se conoce como hipnozoito. El hipnozoito, después de cierto tiempo que varía de entre 6 a 11 meses, se va a reactivar y se va a reproducir asexualmente por esquizogonia, es decir, va a formar un esquizonte en el tejido hepático, va a producir nuevos merozoitos que van a activar el ciclo eritrocítico y con ello se provoca una recaída de los pacientes que aparentemente ya habían eliminado la infección. Aquí lo tenemos nuevamente. Tenemos a los esporozoitos que son inoculados en la saliva del mosquito, los cuales llegan hasta las células hepáticas y las invaden para reproducirse asexualmente por esquizogonia, formar un esquizonte hepático que contiene merozoitos que van a ser liberados cuando el esquizonte hepático se rompa. Esos merozoitos invaden a los glóbulos rojos. Dentro del glóbulo rojo se forma un esquizonte eritrocítico y cuando se rompe y deja libre a los merozoitos se presentan todos los síntomas clínicos asociados al paludismo. Esa fase latente que se queda en el hígado en 6 a 11 meses se va a reactivar, va a formar un esquizonte hepático que libera merozoitos. Esos merozoitos invaden a los glóbulos rojos. Se genera el esquizonte eritrocítico que se va a romper y va a dejar libres a los merozoitos y con ello se va a presentar una recaída de esta enfermedad. Entonces podemos decir que en Plasmodium vivax y ovale se presentan dos poblaciones diferentes de parásitos, una que se va a desarrollar inmediatamente y otra que va a permanecer latente por un tiempo y que luego se va a reactivar para causar una recaída. En el caso de Plasmodium falciparum y Plasmodium malariae, también puede haber reaparición de síntomas, pero no son debidos a una recaída, ya que falciparum y malariae no desarrollan hipnozoitos. Aquí la reaparición de los síntomas son más bien debidos a tratamientos inadecuados, incompletos, o a que la especie que parasita al individuo es resistente al tratamiento. En el caso de Falciparum y malariae, hablamos de recrudescencias y no de recaídas. En Plasmodium malariae es difícil la eliminación del parásito, por lo que pueden mantenerse pequeños niveles de glóbulos rojos parasitados que en algún momento pueden aumentar su número y ocasionar nuevamente la enfermedad clínica. Ahora veamos las características y la morfología general de las fases de Plasmodium. Empecemos con la del esporozoito. Ya sabemos que el esporozoito es la fase infectante para el hombre, que el esporozoito se encuentra en las glándulas salivales del hospedero definitivo, que es el mosquito Anopheles, y una vez inoculado junto con la saliva del mosquito van a permanecer por un tiempo breve en la circulación, van a viajar al hígado, van a invadir los hepatocitos humanos. Este proceso tarda aproximadamente 30 minutos. El esporozoito es una fase móvil que tiene una estructura compleja y una membrana gruesa que lo envuelve. Esta fase tiene una forma estrecha y ligeramente curva en Plasmodium vivax y Plasmodium ovale. Es un poco más gruesa en Plasmodium malariae y tiene forma de media luna en Plasmodium falciparum. Mide de 10 a 14 micras de longitud y en su extremo apical o anterior se encuentra el complejo apical que está formado por róptrias, anillo polar y micronemas. Este parásito posee un núcleo que es excéntrico. Aquí observamos una micrografía electrónica en la que se muestra la invasión del hepatocito por el esporozoito. Además del esporozoito, hay otras formas invasivas de Plasmodium, como el merozoito, que es el que invade a los eritrocitos, y el oquineto, que es el que invade y atraviesa la pared intestinal del mosquito Anopheles.
Los esquizontes hepáticos derivan de los esporozoitos que se metieron a los hepatocitos y se multiplicaron asexualmente por esquizogonia. Los esquizontes pueden ser redondos o pueden ser ovales. Miden de 24 a 60 micras de diámetro aproximadamente. Y cuando el esquizonte madura, ya sabemos que revienta y rompe al hepatocito y libera millares de merozoitos. El esquizonte hepático de la especie Falciparum contiene hasta 40,000 merozoitos, mientras que las otras 3 especies contienen de 800 a 1000 merozoitos. Esta estructura que está aquí es el merozoito, que ya sabemos que es el encargado de invadir a los glóbulos rojos después de que los esquizontes hepáticos o eritrocíticos se rompen y los dejan libres. El merozoito es piriforme, tiene una forma de pera, su extremo anterior es más angosto y está definido por el complejo apical, el cual está constituido por el anillo polar, los micronemas, las rópteras y también los gránulos densos. El merozoito cuenta con ribosomas, tiene un plastidio, una mitocondria y un núcleo que es excéntrico. Cuando los merozoitos entran a los glóbulos rojos, se transforman en trofozoitos que tienen una forma típica cuando son jóvenes de anillo de compromiso. Esta forma se debe a que el trofozoito es uninucleado y desarrolla una gran vacuola que no se tiñe con los colorantes habituales. Es por eso esta forma. Aquí tenemos el núcleo y esta es la gran vacuola. La orilla del anillito sería el poco citoplasma que tiene esta forma de plasmodium. El trofozoito va a madurar en aproximadamente 24 a 72 horas y va a perder su morfología de anillo mediante un fenómeno de división nuclear. Va a comenzar a formarse el esquizonte. Según la especie de Plasmodium, van a ser las características que adquiera ese esquizonte. Aquí tenemos a los esquizontes eritrocíticos, que ya sabemos que derivan de los trofozoitos. Estos esquizontes eritrocíticos pueden ser redondos, pueden ser ovales, y cuando maduran pueden contener de 8 a 32 merozoitos. El tamaño va a variar dependiendo de la especie de Plasmodium y de la cantidad de merozoitos que posee el esquizonte eritrocítico. El de Plasmodium falciparum es el esquizonte eritrocítico de mayor tamaño porque es el que contiene mayor número de merozoitos. La fase infecciosa para el mosquito ya sabemos que son los gametocitos. Después de 2 o hasta 5 generaciones eritrocíticas, algunos merozoitos intracelulares se van a desarrollar en micro o macrogametocitos. Se va a llevar a cabo la gametogénesis. Y esto va a ocurrir en lugar de que se conviertan en esquizontes. La morfología de los gametocitos es muy variada y eso depende de la especie de Plasmodium de la que estemos hablando. Por ejemplo, en el caso de los gametocitos de Plasmodium falciparum tienen como una forma de salchicha que, como pueden observar, deforman completamente al glóbulo rojo. Eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos la diferenciación morfológica entre las especies. Toda la patogenia del paludismo está asociada a la invasión y destrucción de los glóbulos rojos. El hecho de que después de la ruptura de los glóbulos rojos parasitados quede libre una gran carga antigénica del parásito en la circulación va a ocasionar que se presenten los paroxismos característicos del paludismo. El rompimiento de una gran cantidad de glóbulos rojos obviamente va a provocar anemia y también se va a observar un aumento en el tamaño
del hígado y del vaso por la acción eritropoyética compensadora que realizan estos órganos, así como el aumento de la eritrofagocitosis esplénica. La gran invasividad, así como la intensa esquizogonia exoeritrocítica de Plasmodium falciparum, lo hacen ser la especie más peligrosa. Plasmodium falciparum, a diferencia de las otras 3 especies que afectan al hombre, parasita glóbulos rojos de todas las edades. Y como ya les mencioné, los esquizontes hepáticos de Plasmodium falciparum están formados por aproximadamente 40,000 merozoitos, mientras que las otras especies presentan esquizontes que tienen entre 800 y 1000 merozoitos, y esto se va a traducir en una invasión eritrocítica mucho mayor en el caso de las infecciones producidas por Plasmodium falciparum. La morbilidad y mortalidad relacionadas con Plasmodium falciparum, que ya sabemos es la especie más letal, se debe en gran parte a esas 2 cuestiones que les acabo de mencionar, pero principalmente se va a deber a que los eritrocitos parasitados con Plasmodium falciparum presentan adhesividad entre sí y con el endotelio vascular. Esa citoadherencia va a originar trombos, y esos trombos en los capilares o vénulas, por ejemplo, cerebrales, suelen ocasionar problemas muy graves y la complicación más grave del paludismo, que es la malaria cerebral. Esa citoadherencia está mediada por unas pequeñas protuberancias que se encuentran en la superficie de los eritrocitos y que se muestran en la imagen en color negro. Estos NOPs median la adhesión del glóbulo rojo parasitado a la célula endotelial, pero también a otros glóbulos rojos parasitados e incluso a glóbulos rojos sanos. Como podemos ver, aquí hay una aglomeración de glóbulos rojos parasitados, y aquí el glóbulo rojo parasitado, con la ayuda de sus NOPs, hace que otros glóbulos rojos que están sanos también se unan. Los NOPs se encuentran en la superficie de los eritrocitos infectados por trofozoitos y por esquizontes. Los glóbulos rojos parasitados con las formas más jóvenes de los trofozoitos, aquellos que tenían forma de anillo, esos no presentan NOPs y por lo tanto no muestran citoadherencia. Son los únicos que vamos a poder observar en la circulación. Las razones por las que el parásito se adhiere al endotelio vascular tiene que ver con su supervivencia. ¿Por qué? Porque el ambiente microaerofílico de los vasos sanguíneos favorece su desarrollo y su maduración, y además se va a evitar el paso de estos glóbulos rojos parasitados por el vaso, en donde podrían ser fagocitados y destruidos. Los NOPs están constituidos por moléculas que son sintetizadas por el parásito. Estas moléculas van a ser llevadas hacia la superficie del glóbulo rojo parasitado, y los NOPs también están constituidos por componentes propios del glóbulo rojo. Así, a través de estos NOPs, el glóbulo rojo parasitado se va a unir a los receptores de las células endoteliales de los vasos sanguíneos o de otros glóbulos rojos parasitados. Todo esto va a conducir a la formación de trombos, la consecuente obstrucción del flujo sanguíneo, a la hipoxia, y se va a producir un daño órgano específico, llevando al desarrollo de las manifestaciones más importantes del paludismo. El cuadro clínico de paludismo tiene un amplio espectro de manifestaciones, desde síntomas más o menos leves hasta desenlaces fatales. Ya sabemos, pero les repito, que Plasmodium vivax, malaria y ovale causan enfermedades menos peligrosas que la causada por Plasmodium falciparum. La infección palúdica se inicia con una corta y asintomática fase hepática. La fase eritrocítica va a ser la responsable de toda la patología asociada a la malaria, y las manifestaciones clínicas se deben a la liberación de una gran carga antigénica de Plasmodium a la circulación una vez que el glóbulo rojo se rompe. En general, todas las especies van a producir en mayor o menor grado
ictericia, que es la coloración amarillenta de la piel, mucosas y esclerótica del ojo, y esta es debida a la bilirrubina, que es un pigmento biliar de color amarillo-naranja que resulta de la degradación de la hemoglobina de los glóbulos rojos reciclados. Al haber una destrucción importante de glóbulos rojos parasitados, pues la concentración de la bilirrubina en el organismo aumenta y eso da la coloración amarillenta que se observa claramente en la piel y en la esclerótica. La gran destrucción de glóbulos rojos parasitados va a provocar anemia, va a provocar hepatoesplenomegalia y también los paroxismos febriles. Todo esto lo vamos a observar, como les digo, en mayor o menor intensidad en el paludismo provocado por todas las especies de Plasmodium. Los paroxismos constan de varias etapas o fases. La primera es una fase preliminar donde el individuo va a experimentar malestar general y mialgias. Luego viene una fase fría donde va a haber escalofríos repentinos y temblores intensos. Luego, el individuo va a experimentar una fiebre repentina muy alta que se da por encima de los 40 grados centígrados y dura varias horas. En esta fase caliente, además, puede observarse taquicardia, hipotensión, dolor de cabeza, náuseas, dolor de espalda, dolor abdominal y hasta delirio. Luego viene la fase húmeda, donde el individuo va a experimentar diaforesis muy profusa y se va a resolver la fiebre. La duración del paroxismo es de 8 a 10 horas. Al final de cada paroxismo, el paciente suele sentirse débil, agotado y casi siempre se queda dormido. Al despertar, su temperatura ya va a ser normal y suele sentirse bien hasta el comienzo de la siguiente crisis, que puede ocurrir en 48 o 72 horas, dependiendo de la especie infectante. La fiebre en el paludismo está determinada por el ciclo eritrocítico del parásito. La fiebre se va a elevar cuando el parásito es liberado al torrente sanguíneo al romperse el glóbulo rojo parasitado, y va a bajar cuando los parásitos libres entren nuevamente al glóbulo rojo para poder reproducirse dentro de él. Plasmodium malariae tarda 72 horas en desarrollarse dentro del eritrocito. Todo este ciclo se lleva a cabo dentro del eritrocito y en Plasmodium malariae, por ejemplo, tarda 72 horas. En las otras 3 especies, este ciclo tarda 48 horas y es por eso que en esos casos los paroxismos se presentan cada 48 horas. Aquí tenemos a cada una de las especies con el tipo de fiebre que produce y la severidad provocada en cada una de estas infecciones. Las complicaciones del paludismo se presentan principalmente con la especie Falciparum y particularmente se observa en niños y adultos no inmunes que no reciben tratamiento varios días después de que se presentan los síntomas. La complicación más seria y frecuentemente fatal es la malaria cerebral, en la cual hay convulsiones generalizadas, coma profundo y muerte. Aquí la obstrucción de vénulas y capilares cerebrales con eritrocitos parasitados con trofozoitos maduros y esquizontes es una característica histopatológica encontrada en la malaria cerebral. La adherencia de los eritrocitos parasitados a las células endoteliales de estos capilares va a entorpecer la circulación, va a causar privación localizada de oxígeno y algunas veces hemorragias. Otras complicaciones observadas en los casos no tratados de la infección aguda producida por Plasmodium falciparum son la anemia severa, que es la complicación más común y que se debe a la destrucción masiva de glóbulos rojos. Hay enfermedad hepática e insuficiencia renal severas. Puede haber alteraciones metabólicas como acidosis respiratoria e hipoglicemia.
edema pulmonar agudo, hiperpirexia, colapso circulatorio, y en mujeres embarazadas puede presentarse el paludismo materno por la adherencia de los glóbulos rojos parasitados a la placenta, la generación de trombos, cuya consecuencia es un pobre crecimiento fetal que va a ocasionar que los bebés tengan bajo peso al nacer o que se presente un aborto espontáneo. El diagnóstico del paludismo se realiza mediante la prueba de gota gruesa que detecta el parásito en sangre, y luego, para diferenciar la especie infectante, se hace un frotis delgado. ¿Por qué sería importante diferenciar la especie que está causando la enfermedad? Bueno, porque un tratamiento temprano es crítico y este depende de la especie causante del paludismo. Por ejemplo, Plasmodium falciparum, asociado a alta mortalidad, es frecuentemente resistente a la cloroquina. Además, Vivax y Ovale presentan fases o formas latentes, los hipnozoitos. Estos hipnozoitos deben de ser tratados con drogas que los eliminen y que además eliminen a los parásitos en sangre. Entonces, el diagnóstico se va a establecer al encontrar parásitos en un frotis grueso. El frotis delgado se va a utilizar principalmente para determinar la especie después de descubrir la infección y también para determinar la cifra de eritrocitos infectados, que rara vez excede del 2%, a excepción de una infección grave ocasionada por falciparum, la cual pudiera llegar a alcanzar hasta 10%. La malaria debe de ser considerada en cualquier paciente que tenga fiebre y que haya visitado un área endémica. Cuando la sospecha es grande, debe repetirse el examen al menos 2 veces durante 3 días. Realizar la prueba de gota gruesa y el frotis delgado es sumamente sencillo. Hay que desinfectar uno de los dedos con alcohol y dejar que seque. Se pincha con una lanceta estéril. Se toman 3 o 4 gotas de sangre y se colocan en el centro de un portaobjetos limpio. Con una de las gotas se hace un extendido y el resto de ellas se van a juntar con la esquina de un portaobjetos. El portaobjetos queda de esta manera. Este es el frotis delgado y este sería el frotis grueso. Eso se va a teñir con Giemsa y se va a llevar al microscopio para ser observado. Primero se identifica al parásito en el frotis grueso y posteriormente se identifica la especie en el frotis delgado. ¿Cuáles son las características morfológicas que se deben considerar para hacer la diferenciación de las especies? Eso es lo que vamos a ver a continuación y vamos a iniciar con las características morfológicas de Plasmodium falciparum. Cuando este parásito se introduce a los glóbulos rojos, no les causa agrandamiento ni tampoco les causa ningún tipo de deformación. Es común observar al parásito en esta forma marginal. También es común observar al parásito en su forma clásica de anillo, y estos anillos van a ser pequeños y van a ser finos. Podemos observar al interior del glóbulo rojo varias formas de anillo y algunas de ellas pueden contener 2 puntos de cromatina. No es común observar a las formas en desarrollo, es decir, a los trofozoitos ya maduros o a los esquizontes tempranos o esquizontes ya maduros en la circulación, porque recordemos que Plasmodium falciparum es la única especie que induce la expresión de NOPS en los glóbulos rojos parasitados y hace que estos glóbulos rojos parasitados se unan al endotelio vascular, que formen agregados entre ellos mismos e incluso formen agregados con glóbulos rojos sanos. Las formas de los gametocitos son típicas, tienen forma de salchicha y estas formas no van a aparecer en la circulación sanguínea sino hasta después de 4 semanas posteriores a la infección. En el caso de Plasmodium vivax, aquí sí es usual que el parásito cause un agrandamiento del glóbulo rojo parasitado. Las formas de anillo aquí van a ser grandes, van a ser gruesas y van a estar algo deformes. Las formas de desarrollo de Plasmodium vivax sí van a ser observadas en sangre periférica.
Es común que los glóbulos rojos parasitados con Plasmodium vivax muestren en su citoplasma unos gránulos que se conocen como puntos de Schussler. En el caso de Plasmodium malariae, este parásito no agranda ni deforma al glóbulo rojo que parasita. Es común observar formas de anillo que tienen al punto de cromatina en la parte interna del anillo. También es común observar que las formas de anillo tengan una forma cuadrada y es más común aún observar que el parásito tenga esta forma de banda. Los esquizontes maduros de Plasmodium malariae tienen un aspecto como de flor, como de una margarita, que puede contener hasta 10 merosoditos. En el caso de Plasmodium ovale, este es un parásito que sí causa el agrandamiento y la deformación del glóbulo rojo, le causa como un desgarramiento en uno de los extremos o en los dos del glóbulo rojo parasitado. Las formas de anillo pues igual van a ser grandes, van a ser gruesas, hay puntos de Schussler también y estas formas de cometa son comunes. Los esquizontes maduros son similares a los que se observan en Plasmodium malariae, pero estos son un poco más grandes y más gruesos. Aquí observamos ya las características de todas las especies, de las 4 especies en todas sus fases. Aquí observamos a Plasmodium vivax. Lo más característico es que las formas de anillo son deformes, son grandes, son gruesas. En Plasmodium malariae lo característico son estas formas de banda y los esquizontes que tienen hasta 10 merosoditos con forma de margarita. En Plasmodium ovale es característico el desgarramiento del eritrocito y la observación de esas formas en cometa. En el caso de Plasmodium falciparum es común encontrar las formas marginales del parásito, que haya más de una forma de anillo al interior del glóbulo rojo y que algunas de esas formas de anillo contengan 2 puntos de cromatina. También es característico encontrar a los gametocitos que tienen forma de salchicha. Pero recordemos que estos van a aparecer hasta 4 semanas después de la infección. Aquí los observamos ya como en realidad se ven en un extendido de sangre. Esto que está aquí, todos son diferentes etapas de Plasmodium vivax. Lo más característico es esta forma de anillo que es grande, deforme y gruesa. En Plasmodium ovale podemos observar ese desgarramiento de los eritrocitos, podemos observar las formas de anillo que son grandes, gruesas y cuadradas. En Plasmodium malariae vemos las formas características en banda y al esquizonte ya maduro, que es muy similar al de Plasmodium ovale, pero vemos que el de Plasmodium ovale es más grande y más grueso. En Plasmodium falciparum vemos las formas de anillo pequeñas y finas. Vemos que puede haber eritrocitos que tienen más de una forma de anillo. Algunos de esos anillos pueden tener 2 puntitos de cromatina y aquí se observan las formas de los gametocitos características en forma de una salchicha. Entonces aquí ya están en resumen las características de las 4 especies. Sabemos que Plasmodium falciparum es la especie más peligrosa y mortal de las 4. Sabemos que Plasmodium falciparum ocasiona una esquizogonia exoeritrocítica intensa con la formación de esquizontes que contienen hasta 40,000 merosoditos. Plasmodium falciparum tiene la capacidad de infectar glóbulos rojos de todas las edades y eso es lo que ocasiona parasitemias más elevadas. La adhesividad de los glóbulos rojos infectados con Plasmodium falciparum es una característica importante de este parásito. Recordemos que esa adhesividad va a permitir que el glóbulo rojo se una al endotelio vascular o que haya aglomeraciones de eritrocitos parasitados o de eritrocitos parasitados con glóbulos rojos sanos. Este parásito causa
Recrudescencias cuando se dan tratamientos incompletos, inadecuados o cuando la cepa infectante es resistente al tratamiento. En el caso de Plasmodium vivax, afortunadamente no es causa de muerte. Recuerden que esta es la especie que predomina en nuestro país. Este parásito infecta preferentemente reticulocitos. Es un parásito que produce una fase latente en hígado, que son los sinusoídos, que permanece ahí durante 6 a 11 meses, luego se reactiva y produce recaídas que pueden durar hasta 5 años después de la infección inicial. Plasmodium ovale tampoco es causa de muerte de manera normal, también infecta reticulocitos, al igual que Plasmodium vivax, produce hipnozoitos que también van a permanecer latentes en el hígado por 6 a 11 meses y van a producir recaídas que duran hasta 5 años después de la infección inicial. En el caso de Plasmodium malariae, tampoco es causa de muerte. Este parásito infecta glóbulos rojos maduros, causa bajas parasitemias que pueden persistir por muchos años porque son difíciles de eliminar y causa recrudescencias. En lo que se refiere al tratamiento, un tratamiento ideal en el paludismo, además de no ser tóxico, debería destruir rápidamente todas las formas sanguíneas asexuales del parásito para curar el ataque clínico. Debería destruir a los esporozoitos y a las formas latentes que están en el hígado para evitar las recaídas. Y también debería destruir a los gametocitos para evitar la infección del mosquito. Desafortunadamente, ningún fármaco cumple con todos estos objetivos con eficiencia. Por eso se usa una combinación de fármacos para el tratamiento de la malaria. Aquí les muestro algunos ejemplos de fármacos que se usan en cada uno de los casos y cabe mencionar que la terapéutica antipalúdica se complica por la aparición de resistencia de ciertas cepas a los fármacos. ¿Cómo se puede prevenir la infección con paludismo? Bueno, pues si se va a visitar un área endémica donde la transmisión es muy frecuente durante todo el año, se debería tomar un tratamiento preventivo. Una vez que ya se está en el área endémica, hay que protegerse de la picadura de los mosquitos utilizando repelente, ropa que cubra la mayor parte del cuerpo, con mosquiteros, etc. Y el tratamiento completo a los pacientes infectados que son asintomáticos es muy importante para evitar la transmisión de esta enfermedad.